en el marco de Santiago en 100 Palabras. Cada año el área educativa de Santiago en 100 Palabras ha crecido muchísimo y hemos intentado poder tener una relación más profunda con profesores y profesoras de la región metropolitana, trabajando más a largo plazo y no solamente aisladamente cuando existe la convocatoria de Santiago en 100 Palabras. Santiago en 100 Palabras, yo me imagino que la mayoría de las personas que nos acompañan hoy día lo conocen este proyecto que nació hace ya 21 años en Santiago de Chile, que ha reunido casi 1 millón de cuentos y que nació en Santiago y ha crecido a otras regiones del país como Antofagasta, Magallanes, Araucanía, Biobío, Tarapacá, y también lo realizamos fuera de Chile como una exportación no tradicional, lo realizamos también en Budapest, en Hungría, en Boston, en Estados Unidos, en Colombia, en Medellín y Bogotá. Entonces, es un proyecto que de alguna manera también ha plasmado la voz de las niñas, niños y jóvenes de una manera muy particular y muy única. Y eso también nos interesa muchísimo abordar y es lo que abordamos también con los profes. Ya les comentaba Jaime que tenemos talleres de escritura creativa y que podemos ir a hacer a las salas de clase, que esperamos que puedan, si les interesa, hacerlo. Tenemos premios también particulares para estudiantes, que son un premio al talento joven, un premio al talento infantil, y también premios para el colegio que más cuentos envíe, todo con la idea de poder motivar la participación y la creatividad en los estudiantes. Eso, y ahora voy a dejar con ustedes a Francisca Petrovich. Francisca tiene más de 25 años de experiencia en educomunicación y innovación educativa, y dentro de sus intereses de investigación destacan la labor de formación en nuevas metodologías para la enseñanza, desarrollo de competencias para el siglo XXI y gestión del cambio. Fue por más de 10 años la editora creativa de Educar Chile, anteriormente dirigió y produjo los programas de la Franja Educativa de ATEI, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas en Madrid, España, y a lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos que tienen como eje la innovación junto a las personas. Francisca, un gusto tenerte hoy día con nosotros en este encuentro. Muchas gracias por hacer este trabajo que nos va a presentar hoy día, que tiene que ver con herramientas que nos van a servir para poder motivar la escritura y la creatividad en los estudiantes. Ella ya lo va a presentar con más detalles y profundidad que esperamos. Ahora lo estamos estrenando, así que estamos bien contentas de poder ver de qué se trata y cómo puede servir e impactar en los estudiantes. Así que dejo con ustedes a Francisca y espero que puedan participar en Santiago en 100 Palabras y que todo este material les sea muy útil, y el proyecto que presentamos entre Fundación Plagio y Escondida BHP hace 21 años. Así que me despido, espero que sea una instancia valiosa para ustedes, y muchas gracias por su tiempo y pasión por lo que están haciendo. Eso, gracias Francisca, y te dejo todo el espacio. Gracias Soledad, gracias Jaime, y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto, qué fantástico encontrarnos hoy por la tarde. Fantástico encontrar caras conocidas también, y maravilloso esto de estar trabajando desde las distintas salas de lenguaje, en talleres, ¿verdad? En los colegios, son maravillosos. Muchas gracias también a Sole por la presentación. Así que yo les voy a contar un poquito lo que vamos a hacer hoy. Esto fue una invitación, de verdad. El año pasado hicimos un taller juntos para el tema de la creatividad y el desarrollo de la escritura, y tuvo esta segunda patita que tiene que ver con el uso de una herramienta específica. Estábamos hablando hace un ratito con Jaime, es una herramienta que tiene como un contexto bien académico, y le dimos una vuelta más lúdica, más como de uso de forma particular, formato de juego, para generar un ambiente propicio para la creatividad y el desarrollo de la escritura.
Así que yo voy a contarles un poquito de qué se trata esto. Vamos a ir viendo la herramienta, digo, ya lo van a ver, que es algo súper propio de la sala, es un juego de cartas, es una cosa muy sencilla. Entonces voy a compartir la pantalla y nada, decirles que no les lo había dicho, que estoy muy contenta de estar aquí. Sé que estoy con gente que adora lo que hace, me encanta trabajar en literatura, así que estoy muy abierta también a la conversación que tengamos, ¿ya? La de aprendiz total. Vamos para allá. Entonces, ¿se ve ahí la pantalla, chicos? ¿Sí? Se ve, sí. ¿Estamos bien? Bueno, esta herramienta que yo les he contado tanto, que estoy generando la curiosidad, ¿qué es esto? O sea, el juego de Story Grammar. Arma tu cuento con los elementos de relato. Vamos a ver ahora, vamos a ver qué es esto del Story Grammar, o cuáles son esos elementos de relato. Vamos a presentar el juego y arma tu cuento, ejercicio creativo. ¿Ya? Esto es como si fuera un taller, pero en realidad es como contarles de qué se trata y podemos hacer preguntas entre medias. Y también hay algunas referencias como para seguir profundizando en los temas. Entonces, Story Grammar, aquí hay un poquito de texto. Por eso le digo que están las referencias como para seguir mirándolo. Dice, bueno, cuando uno mira qué es lo que es Story Grammar, se encuentra como con varios conceptos asociados, varias definiciones. Una fundamental es que es una estrategia de comprensión de lectura. No es nueva para nada. El Story Grammar es una estrategia que se habla ya como fines de los 70, 80, y está diseñada para brindar a los estudiantes un plan para seleccionar aspectos importantes de la información de la historia para su comprensión. Entonces, esto es como imaginar, ¿verdad? ¿Qué preguntas se puede hacer un estudiante o qué preguntas se puede hacer una persona? Pero un estudiante, ¿qué preguntas básicas para comprender un relato? Y esas preguntas las manejamos siempre todos, ¿no es cierto? ¿Quién es el personaje principal? ¿Dónde y cuándo transcurrió la historia? ¿Qué hizo el personaje principal? ¿Cómo terminó la historia? ¿Cómo se sintió el personaje? Estas son como preguntas clave y entonces hubo una idea de identificar esas preguntas para que ya de forma más guiada, utilizando una metodología, los niños las puedan incorporar en su lectura del texto. También es un marco, una vez que ya están estas preguntas identificadas, es un marco para ayudar a comprender textos narrativos, introduciendo activamente los elementos que componen la historia. Por un lado, se identificaron esos componentes y por otro lado, ahora, ¿qué hacemos con esos componentes? Los buscamos activamente en el texto. Luego, también se entiende el Story Grammar como los componentes o elementos integrantes de una historia, esos elementos específicos que están en muchas de las historias, en casi todas las historias, y las relaciones entre esas partes. Por lo general, ¿cuáles son? El personaje, el escenario, el problema, la trama, la resolución, son los elementos de la gramática de relato que sustentan la estructura textual. Y luego es la representación de la historia que los lectores llevan en sus mentes. Esta como imagen de en un cuento que comenzamos desde tan pequeños a imaginarnos cómo es ese cuento, hay un personaje, hay un lugar. Entonces, de alguna manera, extraemos lo que ya tenemos dentro y podemos con eso interrogar el texto, porque inicialmente comenzó como una estrategia de comprensión lectora. Y bueno, ¿por qué usar Story Grammar? ¿Por qué nos metemos en Story Grammar? ¿Por qué? Primero porque a mayor conocimiento, lo que la evidencia, hay mucha investigación sobre esto, lo que la evidencia ha mostrado es que a mayor conocimiento de la estructura de un texto, mejora la comprensión. Porque esta es una estrategia inclusiva. El Story Grammar mejora las habilidades de comprensión lectora de los niños que tienen mayores dificultades lectoras, pero también los niños que no tienen dificultades lectoras o que son ávidos lectores también le ayuda a comprender el texto. Cuando hay dificultades de aprendizaje, los niños a veces no entienden los mismos elementos, recuerdan menos elementos y tienen dificultades para identificar los más abstractos como el tema de la resolución. Y esta forma ayuda a hacerlo visible.
Dice, la enseñanza explícita de estrategias de comprensión ayuda a los estudiantes a organizar su pensamiento, ¿verdad? Y a transferir su comprensión a nuevas situaciones. Cuando estamos trabajando en pensamiento, la transferencia de un conocimiento a una situación nueva es fundamental. Y esto, al identificar bien la estructura, ayuda a que puedan trasladar esa interpretación a otros textos y vayan haciendo comparaciones. Conocer la estructura narrativa del Story Grammar ayuda a los estudiantes a avanzar en la creación de nuevas historias. Y ahí es interesante porque no es solo esta herramienta, ¿verdad?, de comprensión lectora, sino además esta herramienta de producción de la escritura. Porque en la medida en que van conociendo, van generando esta confianza y se pueden lanzar con más tranquilidad, confianza, con más empuje a desarrollar sus propias historias. Y luego, hay en este elemento del Story Grammar, uno lo puede hacer hablado, pero también hay un elemento fundamental de organizadores gráficos. Y estos organizadores gráficos se ha demostrado que son eficaces cuando se enseña la gramática y las estrategias de comprensión lectora. O sea, no solamente hablamos, sino que además de eso, trabajamos con algunas imágenes. Y el uso de visuales organizadores es muy efectivo en el andamiaje o apoyo, además de la interpretación de los textos de la escritura. Ya, wow, muchas palabras. Vamos a ver. Y luego dice, pero yo les dije que esto era el Story Grammar por un lado, y también les hablé de un juego. Y lo que está aquí es está hilvanado entre el Story Grammar o gramática del relato y un juego que construimos que es Arma tu cuento. Y cuando hacemos ese hilvanado, agregamos otros elementos. Entendemos que este juego es un dispositivo para despertar la creatividad a través de una atmósfera de juego, porque presenta ejemplos diversos, porque da espacio a la propia creatividad, porque varía la estructura, porque varía los tiempos, porque se abre a mundos posibles, porque abre la curiosidad y lo impredecible, y porque abre el espacio sin equivocaciones, un juego de interpretaciones y de múltiples mundos y múltiples creatividad. Entonces, además, también estamos desarrollando la colaboración, estamos haciendo un trabajo de edición y de refinar el cuento, y hay mucho pensamiento crítico. También desarrollamos comunicación, se establece con los textos, los otros, consigo mismo, con el planeta concurso, y el uso de herramientas tecnológicas de alfabetización cuando se envía el concurso. Estamos haciendo de todo. ¿Qué me dicen ustedes por el chat? ¿Ya les he vendido? ¿Qué piensan? ¿Ya hay curiosidad por esta cosa del Story Grammar o no? A ver, ¿qué dicen? Vamos a ver. Estoy viendo. ¿Qué dice ese chat? ¿Hay algún mensaje? Me hizo un mensaje nuevo. Estoy en llama, pero Jaime. Gracias, Jaime, muchas gracias. Gracias por el apoyo. El único, bueno, sí, cuéntanos más, por favor. Gracias, Fernanda, muy amable. Excelente. Entonces voy a seguir. Vamos a ver entonces, cuando uno tiene esta como fundamentación, ¿verdad? Le permite avanzar entonces para que veamos qué es esto del Story Grammar. Dice, cada historia se compone de elementos que le dan vida. Una historia tiene estos elementos. Dice, las siguientes cartas presentan los componentes estructurales de un relato. Hay muchos componentes de un relato, pero generalmente cuando se hace una comparativa de los relatos aparecen estos componentes fundamentales. Todo comienza, ¿verdad?, con un personaje. ¿A quién o a quiénes le pasa lo que le pasa? En algún lugar. Y especialmente en este concurso, el lugar es muy importante, pero en algún lugar ocurre eso que le pasa al personaje. ¿Dónde le pasa? ¿Dónde ocurre la historia? ¿En qué tiempo le pasa? ¿Cuándo fue? También pasa algo rompe la historia, algo ocurre, es el gatillante que cambia las cosas. ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo nuevo que no había antes? Y este gatillante, ¿verdad?, provoca un efecto en las emociones de los personajes, especialmente el personaje principal. Algo ocurre, ¿verdad?, con este personaje, porque a partir de este gatillante tiene algún sentimiento, ¿verdad? ¿Cómo se siente o reacciona el protagonista a lo primero que pasa? ¿Se alegra? ¿Le da pena? ¿Se preocupa? ¿Qué le pasa? Habla de su mundo interior. Y cuando estas sensaciones se ponen en juego, ¿verdad?, provoca esta acción.
¿Qué pasa después de esto que siente? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace después? Y con actos que tienen consecuencias, ¿verdad? Estas acciones ocurren y afectan a los otros personajes, afectan a los hechos de la historia, provocan reacciones en los otros. Entonces, ¿cómo reacciona el mundo a las acciones del personaje y qué hacen los otros? Y por supuesto, todo tiene un desenlace o tiene un fin. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Qué pasó con ese gatillante? ¿Qué pasó? Y ponemos, finalmente, podemos ponerle un título a la historia. ¿Qué nombre le pondremos a nuestro relato breve? Todos estos elementos que están aquí, ¿verdad? Esos personajes, el lugar, el gatillante, la emoción, la acción, la reacción, desenlace y título, no son para nada nuevos, los conocemos, hemos compartido con ellos que son muy pequeñitos. Entonces, lo que pasa es que aquí los hemos extraído, los ponemos delante, los tenemos incluso, si ven acá están en este recorte porque los tenemos cortado como cartas, como un mazo de cartas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo se ven los elementos en acción? Los elementos de un relato. Veamos un relatos. Trajimos aquí unos relatos de la última versión, de la versión 20 del concurso. La prueba, por ejemplo, dice, la micro iba llena, alcancé a subir. El profe no correría la prueba de nuevo, así que como pude me puse a leer. Se trataba de una guerra, un tal Aquiles y un caballo de madera, o algo así. Una cuadra antes de llegar al liceo, estiré el brazo y toqué el timbre, pero la puerta no abrió. Volví a tocar, pero no pasó nada. Noté que el chofer me hacía gestos extraños y que me hablaba en voz baja, muy baja. Entonces comprendí que debía guardar silencio porque no saldríamos de allí dentro hasta el anochecer. Espada en mano, aguardé. Aparecen aquí personajes, hay lugares, hay situaciones. ¿Qué está ocurriendo en este texto? Color. La hoja en blanco, mi mente en blanco y el pañal blanco de mi hermano estaba café. La hoja en blanco, mi mente en blanco y el pañal blanco de mi hermano estaba café. Es un cuento de Sebastián de 11 años. Otro cuento, el nuevo espacio común. Si hay algo que jamás habría pensado que en mi casa pudiera ser tantos lugares a la vez. En un abrir y cerrar los ojos tuve el colegio en mi pieza, el gimnasio y el cine en el living, el parque de rampas para bici en el patio, la peluquería en el baño y el bajón al cual iba a 1 de la mañana a comer completo o papas fritas, ahora en mi cocina. Ahí van apareciendo, ¿verdad? En los cuentos, personajes, lugares, historias que uno va reconociendo y que podríamos aplicar a alguna carta. Esta es la historia de Soy un pirata, ganadora del concurso 19 en Talento Joven. Dice, estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era una pirata en busca del tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijese nada. Era una carabinera. Las reacciones, las emociones, el gatillante, ¿verdad? Van apareciendo en estas historias y en todas las que tenemos en nuestro recuerdo, los cuentos, etc. Entonces, lo que uno puede hacer como esta primera, para ir calentando motores o para ir de alguna manera activando conceptos previos de los niños que ya tienen muy instaladas las piezas de los elementos gramaticales del relato, ¿verdad? Podemos trabajar arrastrando estos personajes a nuestros relatos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta historia, Cangrejo Pequeños y Caracoles, dice, cuando mi familia y yo fuimos a la playa a Las Losas, jugamos con mi tata y mi mamá después de nadar. Me puse a cavar agujeros con mi pala y entonces encontré unos cangrejos pequeños. Los pusimos en un tarro, también pusimos caracoles para ver qué pasaba. Los cangrejos intentaban atacar a los caracoles, pero estos se defendían escondiéndose en su concha. Luego los liberamos y nos fuimos a la casa. Ese fue un gran día familiar. Vale, voy a apagar aquí. Voy a compartir, pero lo voy a dejar fuera de la pantalla para escucharlos mejor. A ver, si nosotros tuviéramos que hacer este ejercicio, personaje, lugar, gatillante, emoción, acción, reacción, desenlace, título, ¿qué podríamos hacer? ¿Dónde podría, si tuviéramos que arrastrar esto?
¿A qué parte podríamos ir arrastrando? Por ejemplo, uno muy sencillo, ¿a dónde tendría que ir el título? Me respondo yo misma, aquí, a este cajoncito. Pero veamos, a ver, ¿quién es el personaje en esta historia? Por favor, no, como estoy presentando, casi no puedo leer el chat, pues si fueran tan amables pueden participar por el chat o también usando el audio. ¿Qué podría ser? ¿Cuáles son los personajes de esta historia de cangrejos pequeños y caracoles? Cuando mi familia y yo fuimos a la playa, ¿quién será el personaje? ¿O dónde será el lugar? Fuimos a la playa Las Losas, jugábamos con mi tata y con mi mamá después de nadar. Me puse a cavar agujeros con mi pala. A ver, ¿quién me ayuda con esto? Playa, el lugar. Querida, tu nombre, dice biblioteca, ¿cómo es tu nombre? Disculpe, buenas tardes. Entré un poquito atrasada, mi nombre es Ingrid. Ingrid, querida, no, nada, disculpa. Adelante, bienvenida. Entonces, ¿qué decías? ¿Qué playa es el lugar? Fuimos a la playa Las Losas, ¿sí? Yo arrastraría la playa Las Losas para acá. A ver, ¿cuáles pueden ser los personajes en esta historia? La familia. Y yo. Y yo, ¿verdad? Cuando mi familia y yo fuimos a la playa, perfecto. Ya jugamos con mi tata y mi mamá. Ahí podría haber más personajes también, ¿no? Como la familia, ¿verdad? Voy a poner por ahí también. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Hay algún gatillante de la historia? Me puse a cavar agujeros. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a poner aquí en este gatillante me puse a cavar agujeros y pasó algo. Entonces encontré unos cangrejos, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de que... ¿Cómo habrá sido la emoción del niño? No lo pone, pero habrá una emoción cuando dice me puse a cavar agujeros y entonces encontré unos cangrejos pequeños, los pusimos en un tarro. Posiblemente, ¿qué habrá pasado ahí? No está en el texto, pero seguramente ahí hay como una curiosidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué más está? A ver, voy a poner acá que hay una emoción, que no está implícita, pero está por ahí. ¿Y qué pasó? ¿Cuál sería la acción después de encontrar con los cangrejos? Después del gatillante. ¿Que los pusieron en el tarro para ver qué pasaba? Sí, los pusieron en el tarro para ver qué pasaba. Voy a llevar aquí a la acción. Pusieron en el tarro a ver qué pasaba. Y también pusimos esa otra acción, ¿verdad? Los pusimos en un tarro, también pusimos caracoles para ver qué pasaba, no solo cangrejos. Ya. ¿Y qué pasó después? Los cangrejos intentaban atacar a los caracoles, pero estos se defendían escondiéndose en su concha. ¿Qué será eso? La reacción. La reacción de los otros, que no es del personaje, sí. Pues. La reacción, voy a llevar acá a la reacción para acá. Dice, luego los liberamos y nos fuimos a la casa. Desenlace. Desenlace. Y este es un desenlace emocional, ¿o no? Emotivo. Al final dice, ese fue un gran día familiar. Podemos poner ahí una emoción, ¿no? Y un desenlace. Bien, así con un ejercicio muy sencillo que vamos haciendo, empezamos como a activar, ¿verdad? Con los niños, cuáles son estos elementos y cómo aparecen reflejados en un cuento. Aquí aparecían de esa manera, pero si miramos, por ejemplo, en Soy un pirata, estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. ¿Qué vemos ahí? Personaje. Personaje, es una niña. Sí. ¿Quién más está? El lugar. Lugar. El lugar y el tiempo, ¿no es cierto? Esperando mi hora de atención, sí. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Gatillante. Gatillante. Y la niña que me preguntó por qué hay una cierta emoción, ¿verdad? De parte de la niña porque hay una curiosidad, ¿no? Sí, quiere que le pase, le pasó algo, le llamó la atención. Le respondí que era una pirata en busca del tesoro. ¿Qué es eso? Acción. Acción. Acción, le respondí. Le respondí que era una pirata en busca del tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, su mamá sería otro personaje, ¿verdad? Quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no dijese nada.
Reacción. Hay una reacción, ¿verdad? Y también hay una emoción, ¿no? Y el final era una carabinera, Desenlace sorpresivo. ¿no es cierto? Desenlace. Era el desenlace final sorpresivo, sí. Y el título, bueno, desde luego, Soy una pirata. Verán que entonces, si uno empieza o sea, ustedes son expertos en esto y dicen, pero esto está... Pero cuando nosotros estamos trabajando con niños, que hay unos que tienen mayores dificultades, otros que se les da muy rápido, esto les ayuda a ver cómo juegan estos personajes, ¿verdad? Cómo estos elementos entran en relación. Por ejemplo, ¿cómo sería acá? Cuando dice, la hoja en blanco, mi mente en blanco y el pañal blanco de mi hermano estaba café. O la micro iba llena, alcancé a subir, el profe no corría la prueba de prueba, así que como pude me puse a leer, se trataba de una guerra, un tal Aquiles y un caballo de madera o algo así. Cuando uno lee este texto, no sé lo que me pasó a mí, pero seguramente también quizás les evocó un poco a Cortázar, a Julio Cortázar, en esto como de estar como en diferentes planos, en mundos posibles, ¿verdad? Noche Donde... En la noche boca arriba. La noche boca arriba, sí. De hecho, el autor le encanta Julio Cortázar. A la autora Miguel Villalobos le encanta Julio Cortázar. Sí, ex compañero de universidad, así que... Lo tienes clarísimo, buenísimo, buenísimo. Claro que sí, y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el lugar acá? Entonces los niños dicen, en la micro, ¿verdad? Por supuesto, está en la micro. Pero también el lugar es la historia, ¿no? También el lugar se trataba de una guerra, acá hay un mundo, porque entra... Entonces, cuando aparecen, ¿cómo aparecen dos veces lugares? ¿Cómo hay emociones, no es cierto? Se dan cuenta que no solamente los elementos están presentes en todas las historias, sino que además en las historias, ¿verdad? Yo ya he puesto como los elementos están en distintos niveles de la historia, y hay historias dentro de la historia, aunque sean en 100 palabras. ¿Verdad? El trabajo, por ejemplo, de Cortázar, que está trabajando con los dos, entre la guerra de Troya y la micro, están pasando cosas en 100 palabras, están pasando en dos mundos juntos. También que los elementos son intercambiables, no solo el personaje principal tiene emociones o tiene reacciones, también los personajes secundarios tienen emociones fuertes, y quien lee de alguna manera, y este es el truco de la interpretación, elige dónde pone la prioridad. El lector es el que decodifica y define cuál es la historia. Una lectura atenta decodifica cuál es la historia, que puede ser muy similar a la que imaginó el autor, pero también puede ser muy distinta porque es la que incorpora, y no hay error, es una equivocación, son interpretaciones. Entonces, no hay una estructura fija, pero los elementos están. Aún así, la estructura es siempre móvil. Entonces, con toda esta comprensión, esta primera fase, quisimos ver, bueno, pero ¿y cómo funciona esto? Ahora ya no solo desde la interpretación de un texto, sino que cómo funcionaría esto en la escritura del texto. Voy a poner también a pantalla para que veamos la presentación. Dígame, por favor, si la ven, si son tan amables que me salen cosas. ¿Sí? Perfecto, súper. Gracias. Entonces dice construir historias con los elementos de relato. Hicimos este juego del Story Grammar y el objetivo es súper claro. El objetivo de este juego es la creación de un relato breve de máximo 100 palabras. ¿Les suena? Con la utilización de un mazo de cartas que forman la estructura de un cuento. Número de jugadores. Aquí es muy importante porque nos dimos cuenta que generar el espacio, generar un ambiente creativo, era interesante trabajar con con los niños trabajando en pares, o trabajando de a 4, o trabajando con 8 personas, y luego que cada uno haga un trabajo individual, pero podía hacerse, era muy interesante esta conversación que ocurría en un trabajo colaborativo. Entonces esta primera parte la imaginamos más bien colaborativa, aunque puede ser individual, porque dice, se puede jugar en solitario, en pareja, y hasta en grupo de 8 personas. ¿Por qué son 8 personas? Porque son máximo 8 cartas, pero ese es todo. Entonces, baraja de cartas, encontrarás 2 barajas de 8 cartas. Una indica la creación de personajes, y la otra baraja incluye ejemplos que ayudan a encender los motores
de la imaginación y de la escritura. Ahora les voy a mostrar. Aquí tenemos los personajes, ¿verdad? Personaje, lugar, gatillante, perdón, los elementos en acción. Y estas cartas tienen una pregunta, pero es ¿a quién le pasa? Una pregunta genérica. Este es el mazo de cartas de los elementos. Ahora, hay un mazo de cartas que son los mismos personajes, por supuesto, pero tienen una sugerencia de personajes, por ejemplo. Tienen 8 sugerencias, puede ser una bruja, un cantante, un Marilyn Monroe, puede ser una diosa griega, puede ser un mago, un unicornio, una ballena, un jugador de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no tiene límite. Nosotros propusimos 8, pero se puede decir ahora créalo tú, en ningún problema. Y también hay lugares, aquí pusimos 11 lugares. Después de leer la historia de la prueba, ¿no es cierto? Yo dije que faltaba un lugar, que fuera como en otro lugar. ¿Ah? Dice lugares, dice en un baño, en el Polo Norte, en un jardín, en la playa, en las nubes, en un bosque embrujado, en el desierto, en una casa abandonada, en un barco, en una calle, en una plaza. En general, entonces, lo que tenemos aquí es la carta y de alguna manera un pie forzado, donde les estamos dando ideas como para iniciar la construcción de un relato. Son ideas que bajan la ansiedad, son ideas que permiten que los niños vayan desarrollando confianza creativa, porque además tienen ahí un dado, una información dada que ellos tienen que completar, porque la historia no es solamente la frase, sino qué elaboran al partir de la frase. Entonces, con estos 2 mazos de cartas, tenemos el mazo de cartas solo de preguntas y este mazo de cartas que es el mazo con los ejemplos. Hay ejemplos de todo, de acciones, de desenlace, de reacción de título. ¿Ya? Y luego, antes de partir, ellos tienen que tener en la mano una hojita del relato, ¿no es cierto? Donde pueden anotar las distintas partes del relato que imaginaron a partir del juego con cartas. Entonces, en el personaje, me puede salir alguno, puede trabajar como el pie forzado, de forma libre, escribo quién es mi personaje y voy comenzando a contar la historia en esta hoja. Entonces, el juego del Story Grammar, ¿cómo se inicia? Se reparten las 8 cartas o se escogen del mazo, según las distintas combinaciones, y se inicia siempre, sugerimos siempre que se inicie con la combinación clásica. Entonces, la meta es que si estás en solitario debes crear la parte de la historia que corresponda a la carta escogida, cuidando la coherencia general del relato. O sea, vas construyendo la historia en la medida en que te sale la carta. Y luego debes escribir la parte que corresponde en la hoja de relato, tu relato dentro de la hojita de relato. Y en equipo, cada jugador debe crear la parte de la historia que corresponde a la carta escogida, cuidando la coherencia general del relato. Es decir, a mí me toca protagonista, pero después a otro le sale el lugar y tiene que este lugar y este protagonista entrar en relación. Y el gatillante tiene que ver con eso, tiene que producirse un relato coherente. Cada jugador podrá pasar una sola vez en la partida, tomando su turno el jugador de su derecha sin sacar una nueva carta. Luego debe escribir su parte en la hoja historia del relato. Muy bien, entonces, tenemos este relato en solitario en que las personas van agarrando cada carta, y también tenemos cuando trabajan en equipo. ¿Cómo termina el juego? El juego termina cuando ya no quedan cartas que jugar, entonces se suman las palabras de cada parte del relato en la hoja de relato. Cada uno escribió, yo sumo mis partes. Si suman más de 100 palabras, los jugadores deben editar sus textos sin que esto afecte la coherencia del relato. Nuestro límite, por supuesto, es 100 palabras y gana punto el jugador o equipo que logre escribir un cuento breve en 10 palabras. ¿Quieren jugar? Sí, le damos entonces. Les decía muchas veces que tenemos combinaciones de juego, pero nosotros sugerimos que comience, lo recomendable es desarrollar la confianza creativa. Y entonces la confianza creativa lo hacemos con una tirada o partida clásica de principio a fin, donde primero presentamos el personaje tal como lo hicimos ahora. Mostramos el lugar, el gatillante, la emoción del personaje, la acción que tomó, la reacción de los otros, el desenlace y el título. Y también sugerimos que para no entrar en frío, sería bueno que comenzáramos con los pies forzados. Por ejemplo, y al azar. Por ejemplo, un niño empezó, le dijo, ya, ¿con qué número partes tú? Y uno le dijo, parte con el 5. Y escogió el mago, y empieza a contar una historia de un mago.
un mago cuyo nombre era, el pie forzado es el mago, pero la construcción de la historia pertenece a cada uno. El otro toca la carta, le tocó la carta al lugar y le dicen, te tocó el número 1, en un baño. Uy, un vago en un baño estaba. Curiosamente, en el gatillante le dijeron que le tocara la carta 6, la 3, y se le tapó el water. Ese es coherente, pero fue absolutamente por azar. Se le tapó el water al mago. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo se sintió? ¿Cuál fue la emoción que tuvo? Se envalentona, dice. Se envalentona después que se le tapó el water. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hace? Y ahí dice, ok. Y después de envalentonarse, ¿qué le pasó? Le sacan el 4 y dice, sale corriendo. Vaya valiente. Sale corriendo y ahora tengo que inventar que aunque se envalentonó, sale corriendo porque tiene que hacer no sé qué. Pero ¿qué pasa con los demás? El trompetista se desmayó. Uy. Claro, donde fue a correr, justo había una banda y en ese momento el trompetista se desmayó. Y finalmente ganó el concurso de belleza. Y ahí, ¿cómo empezamos a organizar esas piezas para que efectivamente gane el concurso de belleza? Y finalmente este título, que podemos escoger, en este caso el último niño escogió uno, Entre las paredes. Entonces, tenemos esta primera tirada, donde aparecen los elementos del juego, tenemos nuestros pies forzados y cada niño le va anticipando al otro el número con el que tiene que jugar y tiene que crear una historia. Esto lo hemos hecho muchas veces, tiene que crear una historia con ese personaje. Con esto, el marco en que lo hacemos es que escriban en su hojita, ¿verdad?, respecto de ese elemento, lo que dijeron. Y después sumamos. Podemos hacer una de juego inicial para que suelten un poco las manos y luego ya podemos hacer una tirada completa, como la desarrollan. Se puede decir que es por azar o puede que los niños escojan un personaje. Se puede decir que ellos creen su personaje si es que no les gusta ninguno de estos y generan otro espacio. Eso lo vamos viendo. Lo importante es que a la hora de empezar, como les decía antes, y nos pasó, de hecho, cuando hicimos el primer testeo del juego, el primer pilotaje del juego, yo le contaba a Jaime, había una niña que era increíble, que contaba historias, yo le decía, es como si se despertara y contaba historias, y todo esto le fluía, contaba las historias, cambiaba los títulos, hacía, etcétera, etcétera. Pero el resto de los niños no era así. En cambio, cuando tenían esto y veían que se podían decir, que podían decir cualquier cosa, porque esto es para abrir la creatividad, se fueron soltando y finalmente llegamos como a un nivel en que todos estaban jugando, estaban muy metidos en el tema. Y cuando escriben la historia en la hoja de relato, entra un trabajo que es más de oficio, es más de pulir y ajustar el cuento al número de palabras. Y es un trabajo de llevar el tema a las 100 palabras. Yo no sé cómo estamos en el tiempo, chicos, si me pueden decir. Mira acá. Nos van quedando como 10 minutos, Fran. Como 10 minutos. 15 minutos. Vale, muy bien. Nos queda muy poquito. Esta es la sugerencia que nosotros hacemos para la primera vez cuando estamos viendo que estamos empezando a trabajar. Si los niños que ustedes ya están trabajando están tan acostumbrados a trabajar en la escritura, quizás no necesitan estos pies forzados, aunque siempre es bueno porque te estimula mucho el músculo creativo, y ya pueden trabajar con las cartas que no tienen, que salvo tienen una pregunta y solo van sugiriendo cómo escribir. Y esto es el desarrollo de la confianza, pero cuando uno ya ve que están envalentonados, como el mago antes, puede trabajar con diferentes combinaciones, ¿verdad? Y estas combinaciones, puestas de una manera, estimulan, por ejemplo, la originalidad. Imagínense que decimos, vamos a tirar las cartas, pero ahora de atrás para adelante. Comencemos por el título, el desenlace, la reacción, la acción, la emoción. Ellos dicen, ¿cómo? Y tienen que empezar a pensar ya de otra manera. Empiezan directamente con el final. ¿Qué pasó? También podemos tener otra combinación, le llamamos jerigonza, que es cambiar toda la estructura. O sea, las cartas salen al azar, ponen boca abajo, y los niños o las van sacando del mazo o las retiran de la mesa y tienen que empezar con la historia con lo que le tocó.
Da lo mismo si empiezan por el final o ahora viene el personaje, van armando, porque lo que están aquí, lo que están desarrollando en este momento, lo que está pasando por dentro es la dimensión de la fluidez. Están construyendo ideas sobre ideas. Y luego tenemos otra dimensión de la creatividad que es la flexibilidad, que aparece en todas, pero también lo demostramos en quitacartas. ¿Y qué pasa si sacamos cartas? Si no tienen todos los elementos para construir la historia, sino que tienen solo 4, o solo 3, o 5, o 6. Entonces vamos viendo cómo puede seguir el juego. Lo importante también es que también podemos trabajar con límites de tiempo. Por ejemplo, si tienen solo 3 minutos para contar la historia, y cronometrar para ver cómo va. Dijimos que, por ejemplo, al provocar la curiosidad, cuando ponemos las cartas boca abajo o en el mazo, los niños no saben lo que viene, entonces estamos desarrollando como el estado atento, ¿verdad? Total, para poder ver qué es eso que viene, ¿no? Y la dimensión de detalle o oficio, que es muy importante en creatividad, que es editar, pulir y ajustar el cuento al número de palabras en este caso específico. Cuando ellos ya tienen esta ronda, donde sienten que ya están con la confianza creativa y si alguna combinatoria han hecho, decimos, arma tu cuento, ejercicio creativo. Podemos imaginar que hablamos, como decía Cortázar, ya que lo trajimos a partir de la historia de la prueba. Julio Cortázar decía que el cuento es como una limaña o una escritura que se esconde en nuestro interior hasta poder sacarla en palabras. Entonces podemos decirle que las ciudades, los lugares, los barrios, las calles encierran muchas historias que solamente se van a liberar si alguien las escribe. Puedes elegir exorcizar una de estas criaturas que se te han quedado en el interior, mostrando en qué lugar las encontraste por primera vez, o puedes elegir ser un paseante atento por las calles de la ciudad o de tu barrio y liberar una de estas historias que se han quedado encerradas en el paisaje y el tiempo. Estamos jugando con esta historia que está ahí, que somos nosotros los que la liberamos y la sacamos de nuestro interior o de la ciudad. Con todo esto, ellos construyen su historia, se ayudan con las cartas, cuentan su historia, la escriben, ponen un título y cuando la tienen suben su relato breve al Padlet. El Padlet es una dirección de Padlet y lo que hacemos es que directamente desde la sala puedan después subir el relato breve a esta plataforma, ¿verdad? Donde dejamos el relato, el nombre del autor y queda ya disponible para el juego para el concurso. Eso. Mish, dice, puede ser que funcione. Hemos tenido 2 experiencias, Jaime me contaba de una que tuvieron hoy, y le pregunté mucho que qué pasaba, y me decía que el hecho de esto de trabajar con las cartas, efectivamente generaba como un ambiente productivo, como un ambiente de creativo y de sentirse más sueltos, ¿no? Como que estaban en un entorno donde todo podía ocurrir. Y efectivamente se produjeron muchos cuentos, decía Jaime, y algunos de ellos increíbles, como suele pasar. Ojalá nos pase más a menudo. Cuéntenme, ¿qué les pareció el juego? ¿Alguna duda? Yo voy a cerrar esta presentación, aunque me quedaba... Yo tengo una duda. Dígame, Ludviana. La tarjeta va con las acciones, ¿van junto con el mazo o están aparte? Los ejemplos, dice. Los ejemplos, sí. Sí, hay 2 mazos. Un mazo que es completamente aparte, o sea, un mazo que no los tiene y un mazo que sí los tiene. Eso, ¿Ya? esa parte la... Sí, tienes 2, la posibilidad. Entonces, al comienzo, cuando uno empieza como a jugar, quizás es bueno, ¿verdad?, tirar un pie forzado, pero luego cuando ya entran en velocidad de crucero, se puede quitar todos los andamiajes y los niños empiezan a contar su historia. Perfecto, muchas gracias. Sí. No, nada, por favor. Por favor, gracias a ti. ¿Qué más por allí? Hola. Hola, querida. No sé si lo dijeron, porque justo cuando comenzó la reunión yo también estaba en una reunión, pero ¿dónde podemos conseguir este juego?
como, si es que hay que descargarlo, nosotros lo imprimimos, o hay que ir a algún lugar, no sé, lo regalan. ¿Cómo se puede hacer eso? Como para obtenerlo y poder utilizarlo en la sala. ¿Lo vendemos, Jaime, o no? ¿Lo venden? No, 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 no para nada, no, no. Su secretario Álvarez. Claro. No, este juego va a estar disponible desde el día de mañana en la página web de Santiago Sin Palabras, va a estar en versión imprimible, y también va a ser el centro de los talleres educativos que están haciendo 3 talleristas del concurso. Aquí me equivoco, estaban, o la vi por ahí, estaban Daniela, Victoria y Javiera, quienes están haciendo talleres en colegios, y este va a ser como el centro de... para despertar la creatividad, el foco de la fundación y el trabajo de los concursos de la creatividad literaria, y este juego justamente, como bien explicaba la Fran, es parte de esa idea, ¿ya? Así que desde mañana en la pestaña Educación de Santiago Sin Palabras lo van a poder descargar e imprimir, pueden inscribirse en los talleres también, y si llegásemos a imprimir algunos cuentos, o sea, algunos juegos de esto, para los colegios que vayan a participar con... no sé, por ejemplo, si participa toda la enseñanza media o toda la enseñanza básica, nosotros podríamos hacer llegar un juego que pueda ir rotando por los cursos. Eso. Ok, muchas gracias. Vamos a pedir el taller. Excelente, excelente. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otras sugerencias tienen? ¿Qué les llamó la atención? ¿Dónde vieron que podría funcionar? Todo comentario es súper bien recibido. O sea, que no entendió nada. Flores, Yo voy a comentar algo. El día de ayer trabajamos justamente en un taller online con Victoria, justamente para despertar un poquito la creatividad a partir de unas imágenes, en un contexto de chicos que no escriben hace 2 años, porque justamente por temas de pandemia ha sido muy difícil trabajar esta habilidad de escritura, y costó un poquito al principio que empezaran a trabajar, porque justamente, bueno, tuvimos no mucho tiempo, fue online también, entonces hubo gente que se motivó en el curso para trabajar, pero con este juego también ayuda mucho a esto de la creatividad, o sea, insisto, estamos en un contexto en que los chiquillos se están empezando a conocer, no han trabajado juntos, entonces ayuda mucho el trabajo colaborativo, y junto con este trabajo colaborativo, la creatividad que les va a ayudar mucho, o sea, no está la presión de qué es lo que hago, que no se me ocurre nada. Algunos me decían, profe, es que no sé qué escribir. En cambio, aquí da el puntapié para decir, ya, comencemos de acá, y ahí de a poquito ya ir trabajando. Entonces, por eso me llama mucho la atención y me gustó mucho. Por eso también preguntaba. Así que muy, muy bueno. Excelente, tienes toda la razón. Se me había olvidado totalmente eso. Hemos estado semimudos y muy poco conectados con los demás, y efectivamente hay que romper el hielo, y romper el hielo mientras más apoyemos esa ruptura de hielo, ¿no? Porque no es fácil. En las edades de los chicos muchas veces quedan como más tímidos, ¿verdad? Y esto genera, esta atmósfera de juego genera siempre este empujoncito para que se sientan mejor. Buenísimo, gracias. Ya. Que resulte. Esperamos. Bueno. ¿Qué más, Victoria? ¿Qué te pareció a ti? Te lo mostré el otro día, así más o menos, ¿cómo crees que está ahora? Está más... ¿Cómo lo ves para los talleres? Hola a todos, todas. Está buenísimo. Se ve muy interesante, como decía Jenny. Ayer tuvimos una oportunidad de trabajar juntas y claramente el aspecto lúdico y también una guía, ¿no? Porque al aparecer opciones de lugares, opciones de personajes, opciones de cada factor, esa combinación como de, no sé, lo que tú mostrabas antes de el mago que se escapó, se envalentonó, como un poco no tan coherente, pero ahí aparece la creatividad, pues en poder conectar esas cosas, así que se ve muy bueno. Hay que probarlo y hacerlo ahora en los talleres con las y los estudiantes. Súper, súper.
Hola, Hola, querido. mi nombre es Cristian. Bueno, primero darte las gracias o darles las gracias. Y quería comentar, bueno, yo trabajo en un colegio Montessori y existe un concepto dentro de esta filosofía, metodología, que tiene que ver con el material concreto. Finalmente, hacer tangible lo que en una escuela tradicional se haría desde el relato, por decirlo de alguna manera. Y esto concuerda plenamente con eso. O sea, de hecho, estamos desde séptimo a cuarto medio en la unidad de narrativa y de alguna forma los 3 profesores que atendemos estos niveles consideramos estos factores. Pero claramente, al tener este juego, también lo relacionamos con la gamificación, que es un concepto que también ha entrado súper fuerte en todas las escuelas, creo yo. Por lo tanto, es súper coherente con lo que también nosotros necesitamos plantear. El fundamento de esto tiene que ver con justamente no tener estudiantes estáticos recibiendo la información, sino que a través de su acción, particularmente a través del juego, poder rescatar, digamos, este proceso creativo. Así que yo le agradezco mucho. Gracias a ti. Qué bueno que trajiste el concepto de gamificación. Ya, voy a volver a la PPT. Como no estaba preparada, gracias Cristian por la... no estábamos coordinados los dos, pero en esta... ¿Ve? Bueno, este era mi final, ¿eh? Tenía un final también. Emoción, acción, muchas gracias. Pero aquí están las referencias, y en las referencias, chicos, miren, aquí en esta charla TED, la hace un creativo, uno de los que genera el tema de la gamificación, y donde tomé algunos de los conceptos, especialmente el de curiosidad y de impredecibilidad. Ya, Yukai Chu. Me pareció súper interesante. Le seguí, tiene un sistema Octalis, creo que se llama, que tiene que ver con todos los elementos para generar ese enganche, porque de eso se trata la gamificación, el enganche, pero él lo lleva no al videojuego, al mata-mata, digamos, sino que lo lleva a un compromiso, lo lleva cuando el juego tiene un sentido, ¿no? Entonces es interesante, y este juego tiene un sentido, entonces es muy bonito que se haga esa relación. Gracias, Cristian. Aquí hay las otras referencias, Story Grammar, cómo jugar los juegos de naipes, por si alguien ya quiere entrar como más con detalle, hay un sitio web donde hablan mucho de eso. Educación en 4 dimensiones para trabajar las habilidades para el siglo XXI, creatividad, comunicación, colaboración, pensamiento crítico, que está ahí. Y no está, fíjate, lo puedo poner un ratito más, temas de las dimensiones de la creatividad. Los otros son todos la importancia del uso del Story Grammar en los contextos educativos. Eso es. Bueno, queridos míos, no sé, ya estamos en el tiempo. Fran, yo quería decir algo, la Javi. Diga, ay, por favor, que Javi, cariño, no te había visto, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Todo bien, todo pude bien. sumarme, sí, saludos también a varios profes que ya nos conocemos hace años, que venimos trabajando. Nada, pues sumar a las felicitaciones, porque me pareció súper más claro, mucho más manejable, digamos, como que todo esto que conversábamos el otro día de cómo lo hacemos en esto, etcétera, se va a ir también ahí dando en el camino. Y creo que también es una súper buena oportunidad, si va a estar disponible este material, por ejemplo, desde mañana, invitar a las profes y a los profes a que lo usen quizás antes de que nosotras vayamos con el taller, por ejemplo, para que los niños y las niñas ya estén familiarizados con el juego y el día del taller podamos solo jugar y escribir, o sea, no explicar la carta, como eso sería una gran ayuda para nosotras con Daniela y Victoria, que somos las talleristas de este año, poder que los chiquillos y las chiquillas ya se manejen con el juego, si es que va a estar disponible e imprimible, que eso, invitarles. Y también que se va a dejar el link para la inscripción a los talleres, así es que eso creo que lo hará el Jaime, no estoy segura. Lo está haciendo, seguro que lo está haciendo ya. Hoy, ¿sabes qué, Javi? Es súper buena idea. O sea, en la medida de lo posible, ojalá tengan como activar los conocimientos previos, ¿verdad? El recordar los elementos de la gramática,
porque van a sentirse también con esa cosa como, ay, esto ya lo sé, ¿no? Esto ya lo manejo. Entonces, mucho más relajados para la creación. Es súper bueno. Sería fundamental enviar entonces a todos los profesores que inscriban en los talleres como el link a todos estos elementos, ¿verdad? Y esa recomendación como de si tienen una hora antes, si pueden trabajar con ellos antes. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, parece que les gustó entonces. ¿Sí? Parece que sí. Fantástico, Jaime. ¿Qué dices tú? No, yo me alegro mucho de la recepción. Hoy día, como comentaba Fran, tuvimos una actividad en el Palacio Pereira con un colegio amigo del concurso y piloteamos un poco este juego. Y la verdad es que era bien impresionante ver cómo un mazo de cartas de alguna forma se convertía en una excusa para que los niños pudieran interactuar, plantear sus ideas, ordenar la historia. Nos gastamos un buen rato, como unos 20 minutos en ese ejercicio. Y ellos iban anotando la idea en una hoja, entonces cada una de las tarjetas, que son al mismo tiempo un elemento que es parte de un relato, estructuraban una historia, entonces de repente pensaban en un lugar y pensaban en el desierto del Sahara, y después pensaban en un personaje y pensaban en una ballena, entonces una ballena en el desierto del Sahara, y todo eso tenían que ponerlo en un solo texto. Entonces era interesante, ¿no? Muy interesante como ese ejercicio. Y fue como, personalmente fue como, bien, lo logramos. Así que las invito a que puedan también ocupar esta herramienta porque creo que ofrece una oportunidad única para echar a andar los motores de la creatividad y después escribir cuentos para el concurso. Y está diseñada para precisamente, o sea, el Story Grammar es una herramienta de apoyo a los niños, o sea, de verdad. Es como, chiquillos, esta es una estructura, vamos a como que saquemos el misterio, porque el misterio es sacar los elementos, pero luego unámoslos y trabajemos con creatividad. Entonces eso es súper bueno porque realmente ayuda a esta comprensión del relato. Así es. Eso por mi parte, por nuestra parte, creo que estamos listos. Les agradezco mucho que hayan asistido, que puedan replicar el concurso. Como les digo, tienen la convocatoria de Santiago en 100 Palabras abierta hasta el 26 de abril. Y para los colegios que participen a través de talleres y a través de cuentos, porque ustedes saben que su cuento es, no, como es mi propina, su propina es mi sueldo, ya, esto los cuento. Para que puedan participar, animar. Hay un espacio de mucha creatividad aquí disponible y por supuesto están nuestros libros a disposición de ustedes y de este difícil retorno a la presencialidad que me imagino que está siendo de una intensidad muy, muy, muy grande. Pero bueno, aquí estamos para apoyarnos entre todos. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, Fran, por tu sabiduría y por la creatividad y todos cordialmente invitados a participar de Santiago en 100 Palabras. Muchas gracias, Jaime, si puedes poner el link para que se inscriban en los talleres en el chat. Lo pongo al tiro del mundo. Aprovecho este momento. Muchas gracias a todos, gracias por los aportes fantásticos y gracias por su compromiso que se ve ahí a todo dar. Increíble eso. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Beca, Fran. Ay, estoy en Punta Arenas, eso tenía que decir. Wow. Ahí está el link. El formulario se los envío de nuevo para que se puedan inscribir en los talleres. Y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un besito a todos. Chao. Que les vaya muy Chao, bien. gracias. Éxito. Gracias a Chao, ustedes. chao. Chao. Chao, Javi. Habibi. Bonito. Hasta luego.